Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial te mostraré cómo preparar un diagrama en SketchUp para exportarlo a Illustrator y poder realizar una animación arquitectónica en After Effects. Iniciamos totalmente desde cero creando el diagrama. Primero creamos un rectángulo, luego le aplicamos una extrusión. Podemos ver que la forma 3D está compuesta por varias caras que debemos agrupar. Seleccionamos toda la forma, damos clic derecho y elegimos crear grupo. Ok, ahora debemos crear una capa para esta forma. Nos vamos a bandeja predeterminada y en la sección de capas o etiquetas damos un clic en agregar o añadir etiqueta y le asignamos un nombre. Luego seleccionamos la forma, damos clic derecho, información de la identidad y cambiamos su etiqueta a forma 1. Si apagamos la etiqueta forma 1, podemos ver que el elemento se oculta porque ya hace parte de esta etiqueta. Ok, ahora duplicamos la forma 1 para crear la forma 2 del diagrama. Luego de haber creado la forma 2, nos vamos a bandeja predeterminada y damos clic en agregar etiqueta. Le asignamos un nombre. Seleccionamos toda la forma. Damos clic derecho, información de la identidad y cambiamos su etiqueta a forma 2. Si apagamos la etiqueta, vemos que se oculta la forma. El punto importante en este paso es crear una etiqueta para cada forma del diagrama. Repetimos este proceso hasta completar todo el diagrama. Luego de haber asignado una etiqueta para cada forma, debemos agrupar todas las formas en un mismo punto de la siguiente manera. Tomamos de referencia la forma 1. Ahora seleccionamos la forma 2 y la movemos hasta la forma 1. Luego seleccionamos la forma 3 y la movemos hasta la forma 1. Por último, seleccionamos la forma 4 y la forma 5. Para moverlas hacia la forma 1. Se debe tener en cuenta la correcta secuencia del diagrama. Ahora nos vamos a la ventana de estilos y elegimos estilo por defecto. Luego nos vamos a cámara y elegimos proyección paralela. Definimos la vista isométrica. Ajustamos el diagrama al área de trabajo. Para guardar esta vista nos vamos a ver animación, añadir escena. El siguiente paso es exportar cada forma en archivos independientes, pero antes nos vamos a ver estilos de bordes y desactivamos la casilla de perfiles y también desactivamos los bordes. Más adelante explico este proceso. Dejamos activa la primera forma del diagrama y actualizamos la escena para guardar los cambios. Ahora sí podemos ir a Archivo, Exportar, Gráfico 2D. Definimos el nombre del archivo. Elegimos la carpeta donde se guardará, formato PDF y damos clic en Exportar. Activamos la siguiente forma y apagamos la forma anterior para repetir el proceso de exportación. Repetimos este paso con las demás formas del diagrama. Aquí en Illustrator nos vamos a Archivo, Abrir y buscamos los archivos PDF que creamos en SketchUp. Los seleccionamos y damos Abrir. Aquí podemos ver la forma 1 del diagrama, la cual está compuesta por 3 caras. Para este diagrama usaremos los colores que traen las caras desde SketchUp.
La forma 2 está compuesta por 5 caras. El número de caras de cada forma depende del diagrama y de la vista que definimos en SketchUp. En este caso fue una vista isométrica. La importancia de exportar la forma sin los bordes y perfiles es que tenemos un dibujo totalmente limpio, solo con las caras o elementos necesarios para la animación. Si exportamos desde SketchUp el diagrama con bordes y perfiles activos, se crean líneas por cada lado de las caras. No son líneas continuas o cerradas. En este caso no sirven para el proceso de animación y se tendrían que eliminar. Ahora debemos crear un solo archivo para el diagrama. Nos vamos a la forma 2, seleccionamos toda la forma. Nos vamos a editar y damos clic en copiar o presionamos control más C. Regresamos al archivo 1, creamos una nueva capa. Nos vamos a editar y damos clic en pegar enfrente o presionamos control más F. Con este último paso logramos que el archivo conserve su posición en la mesa de trabajo con respecto a su capa de origen. Nos vamos a la forma 3, seleccionamos toda la forma, la copiamos, regresamos al archivo 1, creamos una nueva capa y presionamos control más F para pegar el archivo. Repetimos estos pasos en los siguientes archivos. De esta manera hemos creado una capa para cada forma. Seleccionamos todas las capas y las copiamos. Nos vamos a Archivo, Nuevo, creamos un documento de 1080 por 1080 píxeles. Este sería el formato para guardar el archivo final de Illustrator. Antes de pegar las capas en el nuevo formato, nos vamos al menú de capas y activamos Pegar según capa. Esta opción sirve para pegar capas entre archivos diferentes sin modificar su orden. Ahora presionamos control más B o nos vamos a editar y elegimos pegar. Aquí podemos ver las capas creadas anteriormente. Si vas a copiar elementos de una capa a otra de un mismo archivo, debes desactivar la opción pegar según capa. Ok, con todas las capas seleccionadas presionamos la tecla Shift más Alt para ajustarlas al formato de la mesa de trabajo. Volvemos a seleccionar todas las capas. Nos vamos a propiedades y definimos el trazo con un grosor de 2. Asignamos el nombre de cada capa. Y las ordenamos para que se pueda visualizar correctamente el diagrama. Ahora vamos a preparar el diagrama para que pueda ser animado en After Effects. Una recomendación muy importante es que organicen las capas de abajo hacia arriba, empezando por la primera forma del diagrama o forma base hasta la forma final. De esta manera será más práctico e intuitivo el proceso de animación. La primera forma del diagrama es simple, compuesta por 3 caras, y podemos animar el trazado de cada cara. La forma 2 del diagrama es la división de la forma 1 por una línea central. Para poder animar esta línea que corta la forma 1 en 2 partes iguales, debemos crear una capa. Le ponemos de nombre línea de corte. Activamos la herramienta pluma. Nos vamos a propiedades. Desactivamos el relleno. Dejamos el trazo de 2 y dibujamos la línea. La capa forma 2 nos ayudó a crear la línea de corte y también será útil en uno de los pasos de la animación. Activamos la forma 3 y vemos que está compuesta por los 2 elementos divididos en la forma 2, pero cada elemento se le modificó su posición, generando un desfase en la composición. Para facilitar el trabajo de animación, vamos a crear una capa para cada elemento. Duplicamos la capa presionando la tecla Alt y arrastramos la capa. Apagamos la primera capa. Seleccionamos el primer elemento y lo eliminamos. Ahora, con la herramienta de selección directa, corregimos la cara del elemento. Renombramos la capa a forma 3B y activamos la primera capa. Desactivamos la capa. Eliminamos este elemento y renombramos la capa a forma 3A.
Volvemos a activar la capa con la forma 3B y las ordenamos para una correcta visualización. Continuando con el orden del diagrama, activamos la capa forma 4 y podemos ver que está compuesta por la forma 3A y la forma 3B de manera repetida hacia arriba. Si abrimos la capa, vemos todas las caras repetidas que hacen difícil el proceso de animación. Entonces duplicamos la forma 3A y la ubicamos por encima de la capa forma 4. Ahora con la herramienta selección directa vamos a editar las caras de esta forma para ajustarlas a la forma 4. Renombramos la capa a forma 4A. Duplicamos la capa forma 3B y la ubicamos por encima de la capa forma 4 y repetimos el mismo proceso de ajuste. Renombramos la capa a forma 4B. Para completar la forma 4 debemos crear las líneas que dividen cada piso. Creamos una nueva capa y ponemos el nombre líneas. Activamos la herramienta pluma. Nos vamos a propiedades, desactivamos el relleno, definimos el trazo de 2 y comenzamos a dibujar. Como se repite la línea, podemos duplicarla presionando la tecla Alt y arrastrando la línea. Aquí activamos la herramienta selección directa y ajustamos la línea. Luego activamos la herramienta pluma para completar la línea. Y volvemos a duplicarla. Ubicamos la capa líneas por encima de la capa forma 4A y forma 4B. Aquí podemos ver cómo ha quedado compuesta la capa para una correcta animación. Esta capa de la forma 4 la eliminamos porque ya la hemos dividido en la forma 4A, forma 4B y la capa líneas. Para editar la capa del terreno le apliqué un color verde y el trazo con grosor de 1. Esta sería la forma final del proyecto. Activamos todas las capas, las seleccionamos, nos vamos a propiedades y en trazo elegimos unión biselada para mejorar las esquinas o remates de todas las caras. Un método que aplico en los diagramas para referenciar el cambio entre una forma y otra es animar el contorno de cada forma. Creamos una nueva capa por encima de la forma 1 y le ponemos de nombre contorno 1. Activamos la herramienta pluma, nos vamos a propiedades, apagamos el relleno, definimos el trazo de 5 y dibujamos el contorno. Para los contornos en el trazado elijo la primera opción de esquina. El contorno de la forma 2 es igual al contorno de la forma 1, entonces podemos duplicar el que hemos creado. Lo ubicamos por encima de la forma 2 y lo renombramos. Para la forma 3 y la forma 4 debemos crear una nueva capa y dibujar los contornos con la herramienta pluma. Ok, para ambientar el diagrama final creamos una nueva capa para los árboles y una capa para las siluetas de las personas. Para crear los árboles activamos la herramienta elipse. Creamos una elipse. Nos vamos a propiedades, le aplicamos un relleno y definimos el trazo de 1. Para el tronco del árbol activamos la herramienta pluma y creamos una línea. Seleccionamos los dos elementos que creamos y los copiamos en todo el terreno modificando su tamaño. Para crear las personas activo la herramienta pluma y creo una línea proporcional con las formas. Luego la copio en todo el diagrama. Y por último, debemos guardar el archivo en formato de Illustrator.
Activamos todas las capas. Nos vamos a Archivo, Guardar como. Definimos el nombre del archivo, formato de Illustrator y damos Guardar. Ok, ya hemos finalizado con la parte 1. En la parte 2 explicaré el proceso de animación. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!